Telefónico. Estamos en línea con Lorena Pizarro. Ella es presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. La hemos escuchado harto estos días por lo que sucedió el viernes en la noche. Finalmente murió Manuel Contreras. Fue uno de los temas de análisis durante el fin de semana y que se va a extender seguramente por lo que sigue. De alguna manera, Lorena, después del caso Quemados Vivos, ahora con la muerte de Manuel Contreras, volvemos a reflexionar sobre lo que ha pasado en este país con las violaciones a los derechos humanos en dictadura. ¿Cómo está? Y muchas gracias por recibirnos. Hola, Beatriz. Muy bien, gracias. Muy bien. Lorena, ¿cómo reaccionan ustedes además como familiares de detenidos desaparecidos ante la muerte de Manuel Contreras? Sí, lo que pasa es que aquello que tú señalas, claro, hoy día vuelve a estar en el tapete comunicacional, lo que todos llamamos el tema de derechos humanos, ¿no? Pero esta es una pelea permanente que hemos dado las agrupaciones de familiares, los abogados de derechos humanos, y fundamentalmente yo creo que las víctimas del terrorismo de Estado, que lo que buscamos en esto es el nunca más. Porque yo he dicho siempre con mucha fuerza que el tema de la impunidad que vivimos en el país es muy complejo, porque lo que no se asegura es el nunca más. A nosotros, a quienes perdimos un familiar desaparecido, ejecutado, los sobrevivientes de tortura, nadie nos va a restituir lo que perdimos. A mi papá nadie me lo va a devolver, a tu Capela, a su papá nadie se lo va a devolver. Ese dolor, esa situación ya es una realidad que no se va a acabar. El que yo lleve casi 39 años sin saber de mi papá nada, más que lo tremendo que fue a dar a un cuartel de exterminio, que es el que queda ubicado en la calle Simón Bolívar, nadie me lo va a devolver. Lo complicado de esto es que lo que para algunos es noticias en ciertos periodos, y que yo lo entiendo, lo que viene a desnudar es que en Chile no se ha asegurado que esto no vuelva a ocurrir. Entonces eso es lo más grave de esta situación, porque claro, aquí va a pasar la conmoción, y si no se toman las medidas ahora, así como Manuel Contreras murió de viejo, sin arrepentirse, sin entregar la información que tenía, no solo sobre el destino final de los desaparecidos, por favor no nos equivoquemos en eso. Cuando hablamos de la verdad, no solo hablamos de dónde fueron a dar los desaparecidos y desaparecidas, hablamos de la verdad del exterminio, porque desnudar la verdad del exterminio significa enfrentarnos, por dura que sea la realidad, a una situación donde hay civiles cómplices, hay empresas, quizás hay destacados empresarios, destacados políticos que hoy día han hecho una vida en la mayor normalidad y que están involucrados en lo que significa el terrorismo de Estado, donde en nuestro país chilenos y chilenas pensaron que el otro era su enemigo y le provocaron los más horrorosos dolores y los exterminaron. Ese era el concepto que usaban, los exterminaron de la peor manera porque pensaban distinto. Y eso es lo que no puede volver a ocurrir. Buenos días, Lorena, parece Hola, buenos días. Ridículo pensar a propósito de plantearse el tema de la degradación en estas circunstancias y tener que llegar apurado, digamos, incluso con una medida como la que propone la senadora Isabel Allende para degradar a una persona que se sabía, digamos, si había algo cierto es que estas personas iban a morir. Exacto. Y planteárselo ex post, digamos, recién, sobre la situación simbólica, quiero decir, también es bastante decidor en el sentido que usted señala, digamos, esto se hace importante y se hace urgente cuando los medios de comunicación lo ponen de relieve, digamos, pero el trabajo permanente que debiera existir en el nunca más, digamos, y que se note y que muestra el hacha, por decirlo de una manera vulgar, digamos, en una cuestión tan evidente, tan de sentido común, ¿no? Es muy decidor. Fíjate que lo que dices es muy cierto. Y que yo te agradezco eso, porque tiene que ver con el país que hemos ido construyendo. Yo sí creo que hay que degradarlo de manera... por supuesto. Pero ¿por qué no se hizo antes? Él muere como un general. Él muere además en el hospital militar. Todo eso es impunidad. Fíjate que muchos nos han dicho, ¿por qué cerrar el penal Punta Peuco? Porque esa no es una obsesión. Lo que pasa es que el penal Punta Peuco es símbolo de esa impunidad. A Manuel Contreras, que no pudo evitar las condenas porque era evidente su participación, incluso se le construye un penal. No relativicemos esto. Exacto, fruto de un acuerdo. Exacto, no relativicemos esto. El cierre del penal Punta Peuco, allá tendrán que ir otros reos.
Pero el cierre del penal Punta Peuco es necesario porque es el símbolo de la impunidad de aquellos que sí fueron condenados, porque 70 personas o un poco más que hoy día están en el penal Punta Peuco no son los que cometieron el exterminio durante 17 años. Son el símbolo de aquellos pocos, así como una justicia en la medida de lo posible, y de una manera brutal se habló de que se iba a hacer justicia a las víctimas emblemáticas. Esto fue muy mal hecho en la transición. Y yo voy a insistir en algo, si aquí no se trata el dolor de la familia, no, si eso es una realidad. Pero la demanda de verdad total y justicia plena, con todo lo que significan esa frase en conjunto, verdad total y justicia plena, tiene que ver con que esto no vuelva a ocurrir. Entonces nuestra mayor preocupación como agrupación tiene que ver con que hoy día, primero, pasaron los años, muchos más van a morir en la impunidad, y lo segundo, que pase este momento álgido del tema y nuevamente quede como un tema de segunda. Y lo que ocurre es que cuando esto queda como un tema de segunda, lo que estamos estableciendo en Chile es algo bien delicado, que no tenemos una democracia verdadera, porque una democracia que no se instala sobre la base del respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos para que nunca más, yo no sé qué democracia es esa. Estamos conversando con Lorena Pizarro, ella es presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Lorena, estábamos en el estudio, bueno, ya lo escuchaban, con Álvaro Escobar, Pancho Aguiluz, siempre hacemos el Combinación Clave, y estamos esta mañana también con el diputado Tucapel Jiménez y con la diputada Carol Cariola, que aprovechamos de saludar. ¿Cómo está, diputada? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está, Lorena? Mucho gusto. Bien, un abrazo. Un abrazo para todos grande. Los que están ahí. Un abrazo para todos y todas, de verdad. Realmente. Gracias, Lorena, un abrazo para ti también. También. Lorena, yo, hemos estado mirándote y escuchándote también en la prensa estos días a propósito de la muerte de Manuel Contreras. ¿Cuál es la reflexión final que haces tú? Porque yo pensaba, el ejército en el caso quemado no habló, guardó silencio, ahora tampoco ha dicho mucho. Yo creo que falta la reflexión final del ejército de preguntarse cómo se puede formar una persona como Manuel Contreras en sus filas. Yo le daba vuelta, pensaba que a lo mejor era la Escuela de las Américas, que tanto hemos cuestionado nosotros, que mandan oficiales a formarse allá, a aprender a torturar. Pero yo creo que falta esa reflexión del ejército. Yo he dicho que deben pasar un par de generaciones para que haya una mirada nueva del ejército. Pero fíjate que uno trata de hacer el análisis, yo no sé si ustedes lo han encontrado o no, porque es realmente increíble y como que no tienen respuesta cómo se puede haber formado una persona así, que un criminal de esa envergadura en las filas del ejército, que en definitiva es el ejército de todos. Sí, lo que pasa, Tucapel, que el ejército, las Fuerzas Armadas, y aquella derecha golpista, hay muchos Manuel Contreras. Manuel Contreras es la cara de eso. Yo creo que el tema de fondo y por qué las Fuerzas Armadas y el Ejército se toman una opción en contra del pueblo y asumir una posición frente a un golpe de Estado, tiene que ver con la formación de la Fuerza Armada, que es la doctrina de seguridad nacional, que es instalada e impuesta al continente latinoamericano desde Estados Unidos con la Escuela de las Américas, y que uno, si lo mira en el contexto de la época, tenemos dictaduras en casi todo el continente latinoamericano. La Operación Cóndor no es que solo la Operación Cóndor, tiene que ver con, es el máximo reflejo de la penetración de Estados Unidos respecto a la formación de sus Fuerzas Armadas para controlar los movimientos más avanzados, más progresistas en nuestro continente latinoamericano. Lo otro tiene que ver con que el ingreso a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas es bastante elitista. Allí no va a entrar el caldo de la población que tiene un apellido que no sea vinoso ni de renombrado. Allí las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, lo que significa el mando de las Fuerzas Armadas, está constituido fundamentalmente con un sector de la población que es aquella que tiene el poder económico, y disculpen que lo diga así, pero esa es la realidad. Y lo que hicieron, y se da el golpe, se planifica el golpe, se da, y se violan durante 17 años los derechos humanos, es porque lo que ahí se estaba haciendo era una defensa de sus intereses económicos, que es lo que hoy día tiene en la palestra, esto de que se habla de reforma para dar una mayor posibilidad
a la población de tener una mejor condición y calidad de vida, y que se oponen los mismos sectores que dieron el golpe, porque finalmente lo que están haciendo es defender sus intereses. Porque si uno analiza esto más profundo, el golpe de Estado y la instalación del modelo económico y la institucionalidad pinochetista hoy día simbolizada en esa Constitución va de la mano con el terrorismo de Estado. Y así como el dictador dijo, en este país no se cambia la institucionalidad y no se cambia nada, en la misma dirección dijo no se toca a ninguno de mis hombres, y pidió y exigió que se asegurara de impunidad. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una reforma, y yo creo que eso hay que entenderlo así, hay que hacer un cambio absoluto de lo que es la formación de las Fuerzas Armadas, su doctrina y también su forma de acceso a lo que son las Fuerzas Armadas, porque si no siempre vamos a tener el riesgo de que las Fuerzas Armadas el día de mañana se vuelvan nuevamente en contra del pueblo y lo exterminen como lo hicieron durante 17 años. Y si uno lo mira, hoy día la Fuerza Armada, particularmente el Ejército, no va a despedir a Manuel Contreras, pero sí le da todo lo que tiene dentro de su infraestructura, dentro de lo que es su condición de general en retiro, dentro de lo que significa todo lo que es su pensión y su acceso a todo lo que es ser hoy día un general en retiro, y sigue manteniéndose en el mundo militar, porque esa es una forma de que el Ejército los ha seguido respaldando. Digamos las cosas como son, el Ejército no ha tomado distancia, y aquí hay una responsabilidad de la presidenta Michelle Bachelet y del gobierno, y también de la nueva mayoría respecto a poner un paralelo a esto. Hablar de democracia significa democratizar las Fuerzas Armadas de verdad, desde su origen, desde su formación y desde su composición, porque lo que se pone en riesgo es que en el día de mañana, nuevamente, cuando sus intereses económicos se vean en riesgo, como pasó en la Unidad Popular, independientemente de que si uno estaba de acuerdo o no con la Unidad Popular, pero fue un gobierno democráticamente elegido que tenía un programa, y cuando ellos vieron en riesgo sus intereses, lo que hicieron fue dar un golpe de Estado. Y si uno observa hoy día, cuando nuevamente ese mismo sector ve, y diré yo que una pizca de sus intereses están en riesgo, están desatados, defendiéndolos para que Chile no sea un país más justo. Lorena, buen día. Francisco Aguirre, usted habla. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, preocupado porque la sensación que yo tengo desde un tiempo a esta parte es que la verdad no la vamos a conocer nunca y que no se va a hacer justicia en un 100%, no sé si comparte. Claro, el camino es difícil porque esto se debió haber hecho en los 90. Cuando se justifica mucho de lo que no habían condiciones en los 90, han pasado 25 años ya. Yo no lo comparto, ok, el 90, pero el 99, después de la elección de Pinochet, no hubo voluntad política más que de traerlo de vuelta para que muriese acá en la impunidad. Entonces, yo creo que efectivamente hay un dicho que dice que cuando la justicia es tardía no es justicia, y yo fíjate que creo eso, pero sí me parece que se pueden dar señales desde el Estado que avancen, además en una justicia penal por la que siempre vamos a pelear en los tribunales de justicia. Yo creo que también hay acciones que se deben hacer desde otros ámbitos que establezcan ese nunca más, y que también son distintas formas de justicia. Insisto, la penal siempre allí, siempre vamos a estar porque estos tipos sean enjuiciados, incluso de manera póstuma. El dictador debiésemos avanzar en cómo también se sigue juzgando al dictador, porque eso tiene que ver con lo que se establece para la historia, con lo que se establece con lo que hablábamos recién, y me preguntaba tu papel, con las Fuerzas Armadas, con darle una lección de quiénes son ellos, pero también se deben hacer acciones que permitan solidificar una justicia donde el Estado condena cuando el Estado se volvió en contra de su población. Por ejemplo, la degradación, que los sujetos que participaron desde la incitación al golpe y en los 17 años de dictadura, como ministros y subsecretarios de una dictadura ilegítima desde el mismo día que se instala, no pueden ocupar cargos de representación pública. Todo eso vía proyectos de ley. La Carol presentó un proyecto de ley que se llama Ninguna calle llevará tu nombre, y que tiene que ver precisamente con no reivindicar la figura del terrorismo de Estado en sujetos vinculados al terrorismo de Estado. Que las calles no lleven su nombre, que no se levanten monolitos en homenaje a ellos, que las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas no tengan sus imágenes como héroes y salvadores de Chile, sino que sean formados en que lo que ellos hicieron
precisamente es lo que no puede hacer un uniformado, establecer reparación integral al país, no solo en lo monetario, que también es un derecho, pero tiene que ver con restituir lo que fue la lucha de las víctimas, lo que fue la resistencia a la dictadura, que fue legítima, porque una dictadura ilegítima se resiste desde todas las formas de lucha. Eso incluso lo señala la Iglesia, el Vaticano, y lo señala Naciones Unidas y lo señala todo el mundo. Lo que pasa es que en Chile se ha tergiversado la historia porque la justicia en la medida de lo posible ha permitido eso. Entonces yo creo que sí hay cosas, Francisco, que todavía se pueden y se deben hacer, porque lo que está en juego de verdad es mucho. Es el país que vamos a construir hacia adelante, un país que relativice el terrorismo de Estado. Las señales que da hacia el futuro es que esto no es malo hacerlo y por lo tanto en cualquier momento las Fuerzas Armadas, quienes tienen el control económico como la derecha política en nuestro país, pueden volver a darse el lujo de dar un golpe de Estado. Sí, yo, Lorena, quería plantear en relación a lo mismo. O sea, que hay una situación que no solamente tiene que ver con la parte militar, y que de hecho la agrupación siempre se ha encargado de hablar de la dictadura cívico-militar, porque efectivamente hay una parte que tiene que ver con la sociedad civil que se involucró en este proceso, pero que también, y que es lo que está más en impunidad. O sea, en Argentina quizás ha avanzado un poco más en aquello, en Chile todavía estamos tratando de desnudar a aquellos que sostienen un pacto de silencio. Y yo, en relación a eso, quería plantear y también pedirte una reflexión en torno a situaciones tan dolorosas de ver cómo, por ejemplo, nuevas generaciones de partidos como la UDI siguen reivindicando el golpe militar. Y, por ejemplo, veíamos el día de la muerte del Mamo Contreras al secretario de la UDI por el distrito 43 de Hualpén, escribiendo: gracias por tus servicios a la patria, mis condolencias a la familia Contreras, qué sé yo. O sea, agradeciéndole al Mamo Contreras por sus servicios a la patria. Yo quiero un poco reflexionar sobre eso y sobre lo que ha significado el rol de un partido que, además de estar sobrerepresentado en la Cámara de Diputados, mantiene dentro de sus estatutos la valoración y la reivindicación de lo que fue el golpe de Estado, pero además sus mandos medios se dan el gusto de decir públicamente que le agradecen a los torturadores, a los asesinos, como el Mamo Contreras. O sea, ahí quizás está un poco también la traba respecto de cómo en este país no se ha querido hablar con la verdad y buscar mecanismos de justicia real. Sí, lo que pasa es que yo creo que ese es un reflejo de algo que no se daría en otros países del mundo. En Europa, después de los crímenes del nazismo y sobre todo cuando después de terminar la Segunda Guerra Mundial quedan resabios de lo que fue el nazismo y luego estos grupos neonazis que empiezan a surgir, que cuando se pone en riesgo es al conjunto de la humanidad, se legisla y se realizan acciones para aquello. Este sujeto del distrito no sé cuánto que me dijiste, de Hualpén, él puede darle todas las condolencias que quiera a la familia, porque fíjate que yo de la familia, aunque todos sabemos que es el hijo de Manuel Contreras y cómo habla, pero de su dolor y de lo que ellos pasen yo no voy a meterme porque es su familia. Pero otra cosa, cuando él envía un saludo y le agradece los servicios a la patria, esto en Europa, en muchos países de Europa, este sujeto estaría siendo hoy día procesado, porque lo que él está haciendo es apología del terrorismo. Lo que está haciendo él es reivindicar el genocidio, y por lo tanto en países que sufrieron el exterminio, como fue lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, hoy día él estaría siendo procesado. Yo quiero recordar, claro, y ahí no me extraña, que con Tucapel hace muchos años atrás trabajamos el proyecto del negacionismo, que él lo presentó en la Cámara, y la derecha y la UDI particularmente fueron los principales detractores de esta iniciativa legislativa, y que tiene un poco que ver también con el proyecto que presentaste tú, y que significa basta de reivindicar lo que es irreivindicable. Lo que hoy día hay que reivindicar es el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos para que nunca más, porque si no, lo que ocurre en nuestro país es que los niveles éticos respecto a visiones de la vida se relativizan a tal punto que el terrorismo de Estado va a depender del cristal con que se mire si es bueno o malo. Y eso es muy nefasto para una sociedad que se quiere construir sobre la base de principios democráticos. Porque entonces lo que se establece es que a usted le puede parecer mal que se violen los derechos humanos, a usted le puede parecer mal que se adoctrinen perros para que violen a mujeres, pero por otro lado, si su contexto
como también dijo el secretario general de la UDI. Sí. Y según el contexto, eso también es legítimo porque es mi otra visión. Perdón, Entonces, la alusión que se hace a un contexto, Lorena, es justificar una finalidad política. Exacto, eso fue lo que hizo. Eso fue lo que Es lo hizo. mismo en el Entonces, fondo. Se está Es relativizando. exactamente lo mismo. Así es. Exacto, sí, pues, se relativiza el terrorismo de Estado. Eso es lo que se hace. Se relativiza y cuando se O sea, en el relativiza caso se quemado. reivindica. Claro. Lorena, Exactamente. yo Diga. sé que ya estamos casi por despedirla, además usted tenía que hacer, así que había accedido a Sí, conversar porque con era a las nosotros. 9. Sí, dije, nos atrasamos un poquito. Sí, Lorena, no te pero preocupes, solo Beatriz, algo dime. que quiero preguntarle a usted y después seguir conversándolo con el panel, y tiene que ver con lo que señalaba o lo que medía la encuesta Mori hace muy poquito y que a uno le provoca harto impacto, que decía que un 20%, sería 1 de cada 5 chilenos, se declara admirador de Pinochet. ¿Qué le parece a usted esa cifra? ¿Sabes que a mí no me impacta? A mí no me impacta porque yo creo que un país que durante 25 años después del terrorismo de Estado se encargó de relativizarlo y de donde todos éramos... Mira, recuerda que en los años 90 los análisis, se habla mucho de Cheire y su Nunca Más. Cheire lo que hizo en su Nunca Más, y si ustedes miran al detalle, él habla de que en Chile se llegó a un golpe de Estado producto de una espiral de violencia. Es el contexto del que hablaba el otro día el secretario general de la UDI. Producto de una espiral de violencia del cual todos fuimos responsables y que significó las violaciones de derechos humanos que condenamos. Pero antes de eso hay una justificación aberrante. Y eso, hasta el día de hoy, algunos los ponen como un hecho positivo. Cuando en un país se habla del terrorismo de Estado y se permite la relativización del mismo, yo creo que 20% que lo rechace, fíjate que yo me siento casi satisfecha porque con la realidad que ha ocurrido en estos 25 años, podrían ser muchos más los que reivindican ese golpe de Estado y lo que reivindican la figura del dictador, porque aquí no se ha contado de manera fidedigna, más que el relato desde el dolor, no se ha enfrentado de manera real lo que fue el terrorismo de Estado y la condena que hay que hacer. Ese 20% que reivindica la figura de Pinochet tiene que ver con un número importante que siempre lo va a hacer, porque tiene que ver con esa derecha más dura, con aquel sector empresarial que no está dispuesto a dar nada y a ceder nada de su enriquecimiento, con una avaricia que de verdad que no tiene nombre, viendo que hay tanta miseria en el país, y tiene que ver también con un número importante de gente que desconoce esto y a la que le dicen el orden y el control, y cuando estaba el general Pinochet, por ejemplo, no había delincuencia. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con un país que ha tergiversado la historia. A mí me parece, además me parece, quiero decirlo, un titular de La Tercera nefasto, porque suena muy distinto decir el 80% de la población rechaza la figura del dictador Augusto Pinochet, a decir 1 de cada 5 chilenos aprueba la figura de Pinochet. Una manipulación, pero aberrante, del diario La Tercera. Es Lorena, cierto. muchas gracias por esta comunicación, un abrazo. Un abrazo para ustedes también. Un abrazo. Nos vemos en la tarde. Un abrazo. días. Chao, nos Besos, vemos en la chao, tarde. Chao, besos. Vamos a seguir conversando.